Muy buenos días, hermanos. Otra vez les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos conectados con la radio La Predicadora, la 94.1. Hoy no pude ir a la radio porque tengo el pie hinchado. Me di un golpe y bueno, gracias le damos al Señor, que así que el programa lo hago de acá desde mi casa. Conectándome con la radio La Predicadora. Seguramente a través de la radio La Predicadora lo van a poder escuchar acá en el barrio y hasta donde la radio llegue. Saludo a todos los hermanos de Isidro Casanova, de la Ferrere, de Castillo, de barrio La Palangana, los hermanos del barrio José Luis Cabeza, de acá de San Alberto, de San Pedro, y bueno, hay tantos barrios acá en Isidro Casanova que verdaderamente no me alcanzaría el programa para enumerarlos a todos. No los conozco a todos tampoco. Saludo a la hermana Waldina Vargas, el Señor bendiga grandemente su vida, mi amada hermana, a su amado esposo, el Señor le bendiga grandemente. Gracias le damos al Señor por los hermanos que se van a ir agregando a este programa. La Desposada se llama este programa en la radio La Predicadora. También mi amada esposa tiene el programa que los días miércoles de 10 a 11 de la mañana. Ella tiene su programa, La Desposada también. Les invito para que también se suscriban a los días miércoles de 10 a 11 de la mañana y le den el like al programa para que la palabra pueda correr. Eso es los días miércoles. Recién estuvo nuestro hermano el pastor Nicolás Blanco con su prédica en La Desposada también, de ahí de Virrey del Pino, en el kilómetro 41-700, con su amada esposa. Gracias le damos al Señor. Un saludo grande a la radio La Predicadora. Espero que no tengan ningún problema para poder transmitir este programa. Y bueno, hermanos, saludándolo a todos los hermanos en Cristo Jesús, aquí en el partido de La Matanza especialmente, y a todos los hermanos que me conocen por donde llegue estas ondas radiales. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una oración. Y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. ¿No? Estamos en el capítulo 5. Hoy creo que vamos a leer el versículo 11 o versículo 12. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ya vamos a ver. En el versículo 11. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar con la prédica de esta mañana, hermanos. Señor amado, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote a ti, Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, puedas tú, Señor, respaldar tu palabra, no, porque tu palabra saldrá para hacer su trabajo, su obra o tu obra. No, tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, sino que lleva bendición, no, y que trae salvación, que trae la nueva creación. Padre, bendice, Señor, el Espíritu, bendice mi vida, Señor, produce en mí lo que hay necesidad, Señor. Me declaro, Señor, en Cristo como tu Hijo, Señor, y me declaro miembro del cuerpo de Cristo, no parte de la Iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido que tú bendigas grandemente a nuestra hermana, la esposa del hermano Gustavo, y las peticiones que ella hizo este fin de semana, y te damos gracias por la respuesta, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Vamos a leer el versículo, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer el versículo 11. Saludo al hermano Valentín Andrade, y también que el Señor lo bendiga, de allá de Misiones. El Señor bendiga a nuestro hermano pastor Jorge Gamarra, y también a su amado hijo Esteban y a toda su familia. El Señor bendiga la palabra, hermanos. Vamos a leer en el capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 11.
Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. ¿Vio? Nos gloriamos nosotros en Dios, alabado sea el Señor. Nos gloriamos en Dios por su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso, qué palabra, hermano. Yo me maravillo por la fuerza, por el espíritu que tiene en esta palabra, ¿no? Que no las entiendo profundamente, ¿vio? Entiendo algo, pero no profundamente, pero me impactan tanto estas palabras, esta manera de expresarse, ¿no? Una fuerza, un carácter, un dunamis ahí hay que realmente traspasa nuestro cuerpo humano, nuestra carne, llega a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y lo único que hace en nuestro interior se regocija. ¿Vio? Se regocija esta palabra, porque fíjese cómo dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Fíjese la firmeza, ¿no? Nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. ¿Vio la fuerza que tiene esa palabra? Hemos recibido, no vamos a recibir, hemos recibido la reconciliación. ¿Por qué? Porque antes estábamos enemistados con Dios, por causa de nuestro padre Adán, que él desobedeció a Dios, pero ahora hemos sido reconciliados con Dios por medio de su Hijo Jesucristo y nos gloriamos en Dios. ¿Vio? Qué poder, hermano. Qué poder que hay en esa palabra. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y saludo a la hermana María Espíndola. El Señor bendiga grandemente, hermana Mari. Un abrazo. Hemos disfrutado de su presencia en el día de ayer en la reunión. Entonces, fíjese, hermano amado. Y esto prueba definitivamente, concluyentemente, esto prueba la obra de Cristo. La obra de Cristo en la cruz, como el último Adán. ¿Veo? Porque está el primer Adán y está el postrer Adán. Hoy vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? Aquí está la vista que Pablo tiene aquí. Está abriendo el camino para la siguiente enseñanza, el apóstol Pablo. Y es una enseñanza fundamental que nosotros tenemos que conocer. El postrer Adán. El postrer Adán no se conoce. No sabemos del postrer Adán. La iglesia ignora del postrer Adán. Hablan del primer Adán en abundancia. Pero del postrer Adán, pero sin embargo, nosotros nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Por el postrer Adán, ¿no? Por medio del cual nosotros hemos recibido la reconciliación. Fíjese cómo nosotros fuimos reconciliados por Dios. Por medio de alguna obra que nosotros hubiéramos hecho, por alguna ley que hemos cumplido, por algunos mandamientos que hemos observado, no. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso, hermano. ¿Cómo no le vamos a amar al Señor? ¿Cómo no vamos a tener un corazón agradecido? Gracias, Señor, porque ahora estamos reconciliados con aquel que nos creó, con nuestro Padre, con aquel que creó todas las cosas. Estamos reconciliados. Es decir, que Dios ya no está enemistado con nosotros, Dios ya no está enfurecido con nosotros, Dios ya no nos mira desde lejos, sino que ahora Él nos mira por medio del sacrificio de Cristo. Nada de lo que el hombre hizo a través de la historia, ni los gentiles por un lado, ni los judíos que tenían la ley por el otro, nada era posible reconciliarse con Dios, solamente por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que ya estamos reconciliados. Amén, hermano, estamos reconciliados con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, porque antes estábamos enemistados con Dios. Pero ahora nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de su Hijo Jesucristo y nosotros nos gloriamos en Dios. Vamos a leerlo de nuevo. El versículo 10 de capítulo 5 de Romanos. Porque si siendo enemigos, léalo conmigo, abra su Biblia y léalo conmigo, no sea perezoso. Tome su Biblia, si la tiene ahí a su alcance. Búsquela, le doy unos segundos. No, busque su Biblia, agarre su anteojo si necesita anteojo
Y si no necesita anteojos, mejor. Agarre su Biblia, póngala delante suyo. Abra el capítulo 5 de Romano, ¿no? Y vamos a leer el versículo 10 juntos, para que usted vea. No solamente escuche, sino que usted vea que lo que Dios quiere hacernos saber a nosotros. Amén, hermano. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, siendo enemigos, ¿éramos enemigos? Sí. Éramos pecadores, éramos enemigos de Dios. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué nos reconcilió con Dios a nosotros? ¿Alguna obra buena que nosotros hicimos? No. ¿Alguna ley que hemos cumplido? No. La muerte de su Hijo nos reconcilió con Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea su hermoso y bendito nombre, hermano. Fíjese qué maravilloso. La muerte de Cristo nos benefició a nosotros. La muerte de su Hijo. Por medio de esa muerte Dios se reconcilió. Dios apaciguó su ira en contra de nosotros. Dios dejó su amor en la muerte de Cristo. Dejó su enojo, su ira, ¿no? Con la muerte de su Hijo. Y ahora, por medio de esa muerte, hizo posible que Dios se reconciliara con nosotros y nosotros reconciliarnos con Él. Ahora fíjese, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, ¿cuándo nosotros somos salvos? Cuando la vida de Dios, la vida de su Hijo Jesucristo, recibimos. Y nosotros recibimos la vida de su Hijo Jesucristo cuando nacemos de nuevo. Y nosotros nacemos de nuevo cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, si usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, usted ya tiene la vida. Y esa vida le va a salvar. Le salvó ahora, en su espíritu está salvo. Ahora tiene que ser salva su alma y después su cuerpo físico. No, su cuerpo físico tiene que ir a la sepultura y va a resucitar con un nuevo cuerpo para siempre jamás. Pero ese es otro tema. Entonces fuimos reconciliados. Estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque ¿cómo somos salvos de nuestra alma? Porque nuestro espíritu está siendo salvo porque Dios está en nuestro espíritu. Aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya somos salvos, en nuestro espíritu solamente. Ahora tiene que ser salvada nuestra alma. Y esta alma es salvada por medio de la vida que hemos recibido. Ya lo vamos a tratar más adelante. Entonces seremos salvos por su vida. ¿De qué seremos salvos? De las cosas que hay en nuestra alma. Porque nuestra alma está caída. Todavía no, nuestra alma tiene que ser salvada por medio de la vida de Cristo que está en nosotros. ¿No? ¿Se da cuenta? Por eso la salvación comienza en nuestro espíritu y termina en nuestro cuerpo humano. No es que nuestro cuerpo humano no va a pasar por la muerte, no, sino que vamos a recibir un nuevo cuerpo, porque Cristo pagó el precio para que nosotros recibamos un cuerpo nuevo, ¿no? Para que vivamos en un cuerpo que no se va a debilitar, que no se va a envejecer, que no se va a enfermar, que no va a ser un cuerpo lleno de concupiscencia y deseos pecaminosos. Dios nos va a dar, pero ese es tema que lo vamos a hablar en otro día. Entonces seremos salvos por su vida, dice. Ahora nuestra alma. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios una vez que nosotros somos salvos en nuestro espíritu? La voluntad de Dios es vuestra santificación. La santificación del alma. Entonces, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. ¿De qué nos gloriamos nosotros? ¿De que nosotros hemos alcanzado la salvación? ¿De que nosotros nos hemos reconciliado con Dios? No. Nosotros nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos sido reconciliados. Sin Cristo no hay reconciliación con Dios. Si uno rechaza a Jesucristo, ¿no? La ira de Dios y el enojo de Dios está sobre esa persona. Esa persona va al infierno directamente por despreciar a su Hijo Jesucristo. Por eso la condenación. Porque uno desprecia, uno rechaza al Hijo de Dios, al sacrificio del Hijo de Dios. Rechaza la muerte de Cristo, rechaza de que hay vida después de la muerte. Rechaza, entonces la ira de Dios todavía está sobre esa persona.
Pero aquellos que no hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios no está más airado con nosotros. Dios nos mira a través de la muerte de su Hijo, a través de la sangre de su Hijo. Fíjese, Dios no se puede airar nunca, nunca, nunca más con nosotros. Nunca. Porque Él mira el sacrificio de su Hijo, la sangre derramada. Entonces fíjese, dice el 12. De consiguiente, vino la condenación por uno. La condenación vino por uno. ¿A quién se está refiriendo? A Adán. Por medio de Adán fuimos todos condenados, porque él desobedeció a Dios. Por consiguiente, vino la reconciliación, perdón, me expresé mal, me adelanté un poquito. Vino la reconciliación, ¿no? Por uno, es decir, por Cristo. Así como el pecado entró por un hombre, Adán, el primer Adán, y por el pecado entró la muerte, porque antes no había pecado cuando Dios creó al hombre. El pecado entró por medio de un hombre. Ese hombre era Adán, nuestro primer padre. Él pecó, él desobedeció a Dios. Y cuando él pecó, entró el pecado. Y cuando entró el pecado, entró la muerte. Así lo dice. De consiguiente vino la reconciliación por uno, por Cristo. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por el pecado, por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Todos pecaron, dice la Biblia, por lo tanto todos los hombres mueren, no hay hombre que no muera, ¿no? Morimos porque tenemos el nacimiento adánico, ¿no? Hemos nacido en Adán, y entonces, pero ahora tenemos un nuevo nacimiento, que ahora tenemos un nuevo nacimiento en Cristo, y en Cristo no hay muerte, yo soy la resurrección y la vida. Entonces nosotros, aunque nuestro cuerpo muere y vaya a la sepultura, nosotros seguimos viviendo, porque nosotros ahora tenemos vida eterna. Vamos a salir de este cuerpo y vamos a recibir un cuerpo espiritual, ¿no? Y después vamos a recibir un cuerpo semejante a la gloria de Cristo. Porque acuérdese que Cristo, cuando resucitó de los muertos, Él tuvo un cuerpo humano resucitado. Un cuerpo humano resucitado. Él comió, oró, comió pan y pescado, ¿no? Comió, porque tenía un cuerpo humano cuando los discípulos se despidieron de él. Hay un hombre con un cuerpo humano en el cielo intercediendo por nosotros. Fíjese, eso es un misterio que ya vamos a hablar sobre eso. Entonces dice, de consiguiente vino la reconciliación por un hombre, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por medio del pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron, dijo el Señor. Todos los nacidos de Dios pecaron en Adán, ¿no? El pecado de Adán está sobre todos los nacidos en Adán, ¿no? Pues todos son pecadores. Porque hasta la ley dice, pero vamos a ir despacio. Vamos a ir despacio, hermano, pues si no apuramos no vamos a entender. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy acá? Vamos a hablar hoy sobre las dos cabezas de la raza. Dos cabezas hay en la raza humana. Primero está el primer Adán y después está el postrer Adán. El primer Adán y el postrer Adán. Y entonces dice, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Así que como la transgresión de Adán, es decir, de nuestro primer padre, la transgresión, el pecado de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ¿no? Por la justicia de uno. ¿Quién era uno? Cristo. Él nunca pecó, él nunca fue como Adán, él nunca desobedeció a Dios, él era un hombre que no conoció pecado en el sentido de, mientras que vivió durante 30 años en este mundo, nunca él conoció pecado en su vida práctica, digamos. No, él cargó el pecado de nosotros después. Entonces, de la misma manera, la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, todos los que creen en el Señor Jesucristo son justificados en Cristo y reciben la vida. Uno es justificado y ahora recibe la vida. ¿Por qué es justificado? Porque creyó. ¿No? Eso ya lo vamos a atacar un poquito más. No, ya lo hemos tocado, ya en el capítulo 3 de Romanos. ¿No? Nosotros somos justificados por la fe, por haber creído en Jesucristo, entonces hemos alcanzado la justificación. Y hemos recibido también la vida nueva.
Bueno, ahora nosotros vemos, esto lo que leí yo ahora está en Romanos capítulo 5, versículo 12 y versículo 18. Ustedes lo pueden leer ahí. Léalo, usted tiene que leer la Biblia, no tiene que solamente escuchar, sino que tiene que leer la palabra. Entonces, acá hay un muy importante tema. Tenemos que darle importancia, ¿no? Es una porción muy difícil de entender. Algunos encuentran mucho tropiezo para entender esta parte. Y con razón, por supuesto, porque hay profundidades en estos versículos, hay longitud, hay altura, ¿no? En estos versículos, hay anchura en estos versículos, ¿no? De la Escritura. Es muy profundo esta parte, pero lo podemos llegar a entender porque tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, la verdad aquí que contiene estos versículos, ¿no? Esto forma un cuerpo de verdad. Es decir, esta verdad es algo en la cual a nosotros nos va a permitir estar firmes en la fe, si llegamos a entender esta porción de la Escritura, ¿no? Y entonces acá Cristo está exhibido, ¿no? Como la cabeza como la segunda cabeza de la raza humana. Primero está la primera cabeza, que fue Adán, el que pecó, pero ahora está el otro Adán, el que no pecó, ¿no? Porque hay dos Adanes en la Biblia. Está el primer Adán y el último Adán. El último Adán es Cristo, así se lo llama a Cristo como el último Adán. Y él nunca pecó. Entonces, él es la cabeza de una nueva raza. Así como Adán fue el que pecó, fue cabeza de una raza que fue la raza humana, ¿no? Llamada los pecadores, así ahora Cristo es la raza de una nueva raza, ¿no? Que son los llamados justos, o cristianos, como se los llamó después, creyentes. Él es la raza, es la primera cabeza, es la cabeza de la raza, ¿no? De una nueva generación de seres humanos que creyeron en el Señor Jesucristo. Ellos tienen a Cristo como la cabeza. Nosotros no tenemos a Adán como cabeza, al primer Adán, el que pecó. Nosotros tenemos como cabeza a Cristo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, a esto está refiriéndose acá, ¿no? Entonces, Él es la segunda cabeza de la raza. Él es el pariente redentor, como se lo llama en la Biblia también, ¿no? Él nos redimió a nosotros de la maldad que Adán cometió. Él nos redimió. Eso lo vamos a hablar también. Él nos redimió de la desobediencia de Adán. Nosotros heredamos de Adán el pecado y la muerte, pero Él nos redimió de eso. Cristo nos redimió de esa maldición, porque era una maldición. Entonces, y esto está en contraste con Adán. Adán nos heredó a nosotros el pecado y la muerte, y Cristo nos redimió del pecado y de la muerte de Adán. Es decir, que el pecado y la muerte, no, que Adán nos heredó, a nosotros no nos alcanza. No nos puede alcanzar. La muerte nos persigue, pero no nos puede alcanzar. Alcanza nuestro cuerpo, pero no a nosotros. Nosotros vivimos en un cuerpo. Bueno, ahora nosotros miremos esto. Cristo como la cabeza de la nueva raza. Así como la obra de redención con todos sus resultados están enfatizados y contrastada con la caída de Adán. Es decir, que hay un contraste, ¿vio? Una cosa es la obra de Adán cuando pecó. Y otra cosa diferente es la obra del último Adán cuando murió y resucitó. Son cosas, el resultado fue completamente diferente. Cristo no produjo, por medio de la obra, no produjo pecadores. No nacen pecadores de allí. Los que aceptan la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, ese sacrificio, esa muerte, da una obra diferente a la que dio Adán cuando pecó. Ahora, de Cristo nacen hombres justos. Nacen hombres justos. Y de Adán, del primer Adán, cuando pecó,
no nacían hombres justos, nacían pecadores, ¿no? Estos pecadores no tenían vida eterna, ¿no? Ellos heredaban la muerte, ¿no? Ellos heredaban la muerte y el pecado. Pero ahora nosotros heredamos la vida y la justicia. Somos hombres y mujeres justos. Somos una nueva creación, unas nuevas personas que no existían antes. Antes no existían estas nuevas. Cristo fue el primero de esta nueva creación, de esta nueva calidad de personas. Nosotros somos personas diferentes a los que Adán trajo a este mundo. Somos diferentes a ellos. Ellos son pecadores, ¿no? Y ellos heredan la muerte. Nosotros somos justos en Cristo, en el último Adán, y heredamos la vida. Y ahí hay mucho para decir tanto el uno, pero es un contraste, ¿vio? Es un contraste, lo que produce la caída y lo que produce la reconciliación. Lo que produce Adán en su caída y lo que produce Cristo como segundo Adán, con su sacrificio, su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Produce otra cosa. ¿Qué produce? Una nueva creación. Ahora nosotros ya no somos pecadores, nosotros éramos pecadores en Adán, cuando no teníamos a Cristo, cuando no creíamos en Cristo. Éramos pecadores y el destino de nosotros era la muerte y el infierno y el lago de fuego, porque es el destino de los pecadores, ¿no? Hasta donde la Biblia nos hace entender, todos los pecadores iban al infierno. Pero ahora sabemos que Cristo, como contractando a Adán, Él ahora a los pecadores trata de salvarlos. Porque ahora los pecadores no van al infierno en el sentido, Dios no quiere la muerte del pecador, Dios quiere salvar al pecador. Los que van al infierno son aquellos que rechazan el sacrificio de Cristo, que rechazan la obra del segundo Adán. ¿Se da cuenta? Por eso hay un contraste ahí. No es lo mismo decir que descendemos de Adán, el primer Adán, que descendemos del postrer Adán o del último Adán. Y eso es maravilloso entenderlo. ¿Lo está entendiendo usted? Dele gloria a Dios si lo está entendiendo. Entonces usted no puede identificarse como pecador. Si usted entendió que lo que hizo Cristo produjo algo diferente a lo que hizo el primer Adán, si usted entendió eso, entonces usted se está viendo como una persona justa, como un hijo de Dios, como un santo. Adán no producía eso. El primer Adán producía pecadores, condenados al infierno, condenados a la muerte. En cambio el posterior Adán no. Entonces, ahora ya no somos pecadores nosotros, porque nosotros nacimos de nuevo, ¿no? A través del postrer Adán. ¿Se da cuenta, hermano amado? Y eso es maravilloso. Entonces ya no tenemos una conciencia que nos acusa a nosotros. Ya no tenemos una conciencia a nosotros que nos dice que somos pecadores y que vamos a ir al infierno. Porque ahora hay un mensaje, hay una buena nueva en el Evangelio de la Gracia que nos dice que Cristo, el postrer Adán, el último Adán, ¿no? Él murió y resucitó y da vida a todos aquellos que creen y le reciben como Señor y Salvador. Y usted ya eso lo hizo. Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces Cristo es la cabeza de una nueva raza, de una nueva generación de personas. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? ¿No? Por medio de la obra de la redención, con todos sus resultados, ¿no? Y bueno, todo eso está contrastada con la obra de Adán y todos sus resultados, que eso vamos a ir hablándolo de a poco. Ahora, la evidencia preponderante es mucho más repetida 4 veces, ¿no? 4 veces, mucho más grande, ¿no? En favor de Cristo y en las bendiciones que Él ha traído a la humanidad. Porque a través de lo que Cristo hizo, ¿no? Cristo trajo bendición a la humanidad, a toda la humanidad. Las bendiciones que Cristo ganó es para toda la humanidad, no solamente para nosotros lo que hemos recibido. Todos pueden alcanzar esas bendiciones, pero la puerta, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Nosotros no le podemos negar a ningún hombre las bendiciones que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo.
Entonces nosotros no podemos desechar a los pecadores, porque nosotros éramos pecadores, pero vino la gracia de Dios a nosotros y nos hizo creyentes de Dios. Bueno, entonces fíjese, hermanos amados, las bendiciones que ha traído a la humanidad, nosotros las queremos compartir con todo el mundo. Sí, y mucho más que compensar por todo el naufragio y la ruina que fue acarreada sobre la humanidad por el pecado de Adán. Nosotros queremos que el pecador entienda que Dios no quiere su condenación, que el pecador entienda que él tiene una posibilidad de salvación, ¿no? El Evangelio de la Gracia predica eso, que el pecador más terrible que hubiera acá, él tiene la posibilidad de tener un nuevo nacimiento, ¿no? Que todos sus pecados pueden llegar a ser borrados para siempre, ¿no? Y que ahora él tiene la posibilidad de vivir en novedad de vida, en una vida nueva. Eso es lo que Dios le ofrece al pecador, del cual yo era el primero, dijo Pablo. ¿Vio? ¿Y eso por qué? Eso por los resultados de la redención, por el resultado de lo que hizo el postrer Adán. El primer Adán nosotros nos condenaba. El único que teníamos es la muerte como recompensa. Pero ahora no, ahora todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya no estamos más condenados. Ahora estamos predestinados a llegar a ser conformados a la imagen de su Hijo. Estamos bajo la bendición de Dios, no sobre la maldición de Dios, ¿no? Debajo de la maldición de Dios ya no estamos nosotros, por medio de lo que Cristo hizo. Hay 5 versículos que ocurren esto, ¿no? Entre el versículo 12 y el versículo 18, ¿no? Vamos a leer que ahí está la diferencia, 5 veces más. Más excelente lo que hizo Cristo que lo que hizo Adán. Mucho más excelente lo que hizo Cristo, ¿no? Está sobre lo que hizo Adán. Pablo comienza, ¿no? Él era maestro de la palabra. Él comienza por reconocer, el apóstol Pablo, el imperio mundial que tenía el pecado. ¿Quién gobernaba en el mundo? El pecado. El pecado era el soberano. No los pecados, que eran los que... los pecados habla de la acción que cometían los hombres, pero el pecado habla de un ser, ¿no? Que nos gobernaba a todos. Se presenta así, ¿no? Ese ser tenía el gobierno de todas las personas nacidas en Adán. ¿Y a dónde los llevaba el pecado a los hombres nacidos en el primer Adán? A pecar. ¿Y a dónde más? A la muerte. ¿Vio? Entonces fíjese, hermanos, que el pecado tenía el imperio en todo el mundo, gobernaba en todo el mundo, en todo lugar gobernaba el pecado. Y por consiguiente la muerte, sobre todo la humanidad. Entonces, acá lo primero que hace el apóstol Pablo, señala al culpable. ¿Quién era el culpable? El pecado, ¿no? El pecado era el culpable de que nosotros muriéramos. El pecado era culpable de que nosotros pecáramos y que lleváramos una vida miserable, porque el pecado no favorece a la creación de Dios, sino que el pecado destruye a la creación de Dios. Y la creación de Dios éramos nosotros, y el pecado nos destruyó. Eso a causa del pecado que cometió el primer Adán, ¿no? Entonces, ¿cuál es el culpable? ¿Por qué yo no hago lo que Dios me dice? Porque el pecado está en mí. Todavía el pecado gobierna en mí, pero yo quiero ser libre de eso y no sé cómo hacer. Por eso necesita la enseñanza. Las enseñanzas son como gotas de lluvia, que caen de a poco. Veo que humedece la tierra de a poco. Y de esa lluvia nace una planta y de esa planta nace el fruto. Pero de a poco. La enseñanza es como gotera continua. No se puede aprender todo de una sola vez. Se tiene que recibir la enseñanza como que recibimos gotas de lluvia. Entonces, fíjese, el pecado era el gobernante de la humanidad. Entonces, ¿quién era el culpable? El pecado, ¿no? Es a saber, Adán.
Adán desobedeció a Dios en el jardín y eso trajo la ruina sobre todo su descendencia. El pecado entró en el mundo, dice la palabra acá, y también entró la muerte. No solamente que entró el pecado, sino que entró la muerte, ¿no? Y en su apoyo a su argumento, el apóstol Pablo dice, hace un paréntesis, y muestra que la muerte reinó sobre todos los hombres desde Adán hasta Moisés. Hasta Moisés reinó el pecado. El pecado hasta de Adán hasta Moisés reinó el pecado. Hizo lo que quiso. El hombre estaba desenfrenando en su lujuria. El hombre cometía todo tipo, pero sin límite. No había nada, no había una ley, no había nada que le podía impedir al hombre hacer lo que él quería, lo que la concupiscencia de la carne lo llevara a hacer. Entonces, el pecado reinó sobre todos los hombres desde Adán hasta Moisés. Si bien no había transgresión, bueno, durante el periodo que no había ley, porque no había ley, por eso. Pablo no dice que no había pecado, pero él dice que no había ley. Consecuentemente, no había violación de la ley. Al no haber ley, no había violación, lo cual es transgresión, ¿no? Eso recibe castigo. Si hubieran violado la ley, entonces la ley les castigaría, pero no había ley, entonces había desborde. No obstante, la muerte reinaba igual. ¿Por qué? Porque el hombre pecaba y el pecado produce muerte. Y Pablo estaba enseñando que la muerte ha sido dada su derecho a reinar sobre el mundo por causa de la transgresión de Adán en el jardín, por causa de que Adán desobedeció, entonces se le dio a la muerte, se le dio autoridad para que reinara sobre el mundo entero. Y la muerte en aquel tiempo cosechaba almas a dos manos, porque no había una ley que lo parara al hombre, no que lo frenara al hombre en su locura de pecar. No había nada que le impidiera al hombre, y el hombre, imagínese, abundaba el pecado por toda la tierra, peor que ahora. Pero así como en aquel día dice que volverán a ser los días, porque ahora tampoco hay ley, porque la ley que sujetaba al hombre para no pecar, ya esa ley se terminó. Ahora está la gracia, ¿no? Y la gracia no mete a las personas debajo de la ley, sino debajo del amor de Dios. Bueno, eso vamos a hablar en otro día. Ahora fíjese, hermano, reinaba la muerte. Por medio del pecado reinaba la muerte. ¿Y la muerte a dónde llevaba las almas? Al infierno, a la condenación eterna. Entonces allí rompió un conocido mandamiento por comer Adán, porque le dijo, no comerás, por comer de la fruta prohibida. Y así trajo el pecado y la muerte a este mundo, Adán. Entonces Cristo fue tentado también como Adán, ¿no? El diablo le ofreció, después de 40 días y de 40 noches, le ofreció pan para que comiera. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria al nombre del Señor. Él no fue como Adán. Él no cedió a la tentación. Él no comió cuando el diablo le dijo que podía comer, sino que él venció al diablo en su carne, porque su carne tenía hambre. Entonces, si él venció en la carne, nosotros también podemos vencer por medio de la fe en Dios, por medio de la palabra de Dios, porque él lo venció por la palabra, porque Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así nosotros podemos vencer al diablo. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora entra un opositor al pecado. En el versículo 15, fíjese. Dice, más, no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora entra un opositor al pecado.
¿Quién es el opositor? Nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Él es un opositor al pecado. Y nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Somos fruto de su entrega. ¿Vio? Somos fruto de su entrega. Y si Jesucristo fue un opositor al pecado, nosotros también tenemos que ser un opositor al pecado. Porque si nosotros vivimos en el pecado engendra muerte. Podemos morir. Físicamente podemos morir. Entonces, para vivir largos días sobre la tierra, tenemos que renunciar al pecado. Renunciamos al pecado aceptando, ¿no?, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que ya vamos a llegar ahí. Entonces, el opositor del pecado, ¿cuál es? Jesucristo. ¿Tenemos a Jesucristo en nosotros? Entonces estamos oponiéndonos al pecado. Somos enemigos del pecado. Somos enemigos de la muerte. Somos enemigos de Satanás. ¿Y qué van a hacer ellos? Ellos nos odian con mucho odio. Nos odian a nosotros. Porque ellos saben que hemos escapado de sus manos por medio de Jesucristo. Ahora el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ahora la muerte no tiene poder sobre nosotros. Ahora el diablo no tiene poder sobre nosotros. Aleluya. Por medio de lo que Cristo hizo. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Gocémonos, alegrémonos. Porque hemos sido salvados por medio de Cristo del poder del pecado, de la muerte y del diablo. Eso es lo único que tenemos que hacer, es creerlo. ¿No? Porque hubo un opositor al pecado. ¿Quién fue? Cristo. ¿No? Pero los hermanos, muchos al desconocer que nosotros ahora somos opositores al pecado por medio del nuevo nacimiento, entonces presentan sus miembros para pecar. Cuando la palabra nos enseña que no tenemos que presentar nuestros miembros para servir al pecado, sino que tenemos que presentar nuestros miembros para servir a la justicia, es decir, a Cristo, porque Él es nuestra justicia. Entonces digo, un opositor al pecado. Y también un opositor al pecado es la gracia. Es el evangelio de la gracia. La gracia es un gran opositor al pecado. Porque la gracia nunca le va a llevar a pecar. La gracia le va a llevar a usted a no pecar nunca. ¿Se da cuenta, hermano? Y eso es maravilloso, y eso es precioso, y eso es algo que nos da vida. Cuanto más gracia nosotros conozcamos, cuanto más gracia nosotros recibamos, es cuanto más vida saludable vamos a recibir en nuestro cuerpo humano. La gracia va a consumir la muerte que está en nuestro cuerpo, las enfermedades. La va a deshacer. Por eso el diablo no quiere que nosotros conozcamos el evangelio de la gracia. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, completo, encarnado, con un vivir humano, crucificado, muerto, sepultado y resucitado, ¿no? Y glorificado. Entonces, la gracia es un gran opositor del pecado, y la gracia es Cristo en nosotros como vida. Gloria al nombre del Señor. La gracia ahora está en el trono. Donde ahora está el pecado, donde estaba el pecado, ahora está la gracia. Antes reinaba el pecado, ¿no? Sí, y el pecado producía muerte, sí, antes. Pero ahora reina la gracia, y la gracia que produce vida. ¿Qué vida? Vida eterna. Entonces ahora yo estoy bajo la gracia, bajo el evangelio de la gracia. Entonces, ¿qué tengo yo? Vida eterna. Yo no voy a morir, nunca voy a morir. Mi cuerpo va a ir a la sepultura seguramente, pero si no soy trasladado, ojalá que venga el Señor y me lleve con Él en las nubes. Pero si no fuera así, voy a ser sepultado mi cuerpo, pero yo me voy a la presencia de mi Señor, aleluya, gloria a Dios. Y esta esperanza nos da la gracia, esta esperanza de vida eterna. Entonces, la gracia está en el trono. Y esto está en contra del pecado que reinaba. Ahora no reina la gracia. ¿Vio? Ahora no reina el pecado, ahora reina la gracia. Y la gracia es otra cosa diferente. El reinado de la gracia no es como el reinado del pecado, es imposible, ¿no? ¿Y nosotros bajo qué reinado estamos? Bajo el reinado de la gracia, porque la gracia reina, ¿no? Alabado sea el Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, ¿no? Porque mientras la obediencia de uno, Cristo, ¿no?, y su muerte en la cruz, está puesta
en contra de la desobediencia de Adán, ¿no? El uno, Cristo, verdaderamente trajo vida donde el otro trajo muerte y condenación. Alabado sea el Señor. Fíjese con quién estamos en deuda nosotros. Nosotros no estamos en deuda con Adán, con nuestro primer padre. Estamos en deuda con Cristo. Tenemos una deuda de amor. No una deuda de plata, cosas así, sino una deuda de amor. ¿Cómo podemos pagar esa deuda que tenemos con Dios y con Cristo? Amándole, obedeciéndole a Él, siguiendo sus pisadas. Es la única manera. Entonces, fíjese, aún así, la figura no alcanza a mostrar, ¿no?, todo lo que somos en Cristo, ¿no? Ahora tenemos una justicia en nosotros, que es la vida que tenemos, es una vida de justicia. Y esa vida de justicia se tiene que manifestar, pero primeramente tenemos que identificarnos nosotros con el postrer Adán antes que identificarnos con el primer Adán. No, muchos estamos identificados con el primer Adán. No, ya ahora estamos identificados con el postrer Adán, no con el primer Adán. Gloria al nombre del Señor. Todavía tengo unos minutos. Miro el reloj yo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Es que esto es tan precioso, hermano. Es que esto es tan bello, tan hermoso, estos pasajes de la palabra de Dios, que a pesar que lo leímos ya hace como 30 años, 30 y pico de años, ya hace que lo leímos no sé cuántas veces, pero cada vez que lo leemos nos quebranta nuestro interior, nos quebranta nuestro corazón. Entonces fíjese, hermano amado, fracasa la figura que se nos presenta enteramente en varios detalles particulares de manifestar en toda su totalidad, ¿no?, el alcance del poder y resultante del sacrificio de Cristo. ¿Vio? Nosotros a veces no entendemos el poder del sacrificio de Cristo. Fue tan poderoso ese sacrificio. El sacrificio de Cristo es tan poderoso, tan grande, que destronó a aquel que tenía el reinado de las almas, destronó al pecado, destronó a la muerte, el sacrificio de Cristo. ¿Vio? Pensando el diablo que lo estaba venciendo con su muerte, que lo estaba finiquitando al Señor Jesucristo, resulta que por medio de su muerte, el que estaba siendo aniquilado era la muerte, y era el diablo, y era el pecado, no Jesucristo. Jesucristo no estaba siendo aniquilado, Él estaba siendo llevado por medio de la muerte, el pecado y el diablo, a que Él pueda alcanzar la vida eterna, la salvación eterna para todos nosotros. ¿Vio? Fíjese, hermano amado, fue muy grande el poder que hubo en ese sacrificio. Por medio de ese sacrificio, Él pudo destronar lo que era imposible destronar. Pudo salvar lo que era imposible salvar. Pudo condenar lo que era imposible condenar. Y ahí entra la muerte, entra el pecado y entra el diablo. Por eso Jesucristo, la muerte de Cristo, venció a todos estos enemigos que eran nuestros, que eran de Dios también, pero eran nuestros. Nosotros estábamos condenados a ser esclavos, no solamente viviendo esta vida, sino eternamente esclavos del pecado y de la muerte y del diablo. Pero el sacrificio de Cristo fue poderoso. Aleluya, gloria a Dios. El sacrificio de Cristo fue poderoso. No, uno ve un hombre de ahí débil, desnudo, ahí exhibiéndose, y muchos maneaban la cabeza, y que nos va a salvar, no se puede salvar a sí mismo, pero no era la cuestión, no, de salvarse a sí mismo, no era la cuestión de su muerte lo que había que ver, sino que era lo que iba produciendo ese sacrificio. ¿Qué estaba produciendo? Estaba produciendo, ¿no?, la derrota de la muerte, del pecado y del diablo. Ese sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Fue puesto delante de sí el galardón, por lo cual menospreció el oprobio, la vergüenza, menospreció por el galardón puesto delante de sí. Imagínese, hermano, imagínese
lo hermoso, lo precioso que fue ese sacrificio. Apenas lo puedo entender. Pero lo poco que lo entiendo, mi corazón se llena de amor y de gratitud a mi Señor. Gracias, Señor, porque nunca lo hubiéramos podido alcanzar. Por medio de ninguna ley, por medio de ninguna obra pudiéramos alcanzar vencer al diablo, vencer la muerte y vencer al pecado. Nunca lo hubiéramos podido alcanzar. Pero Jesucristo alcanzó eso con su muerte. Ellos fueron vencidos por la muerte de Cristo, no por la vida de Dios, por la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no venció al diablo, la muerte de Cristo venció al pecado, la muerte de Cristo venció a la muerte misma. Dios venció, alabado sea el Señor. Y colocó en el trono esa muerte, colocó la vida, colocó la gracia, el evangelio de la gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos la herencia. Fue puesto. Fíjese que no es poca cosa lo que la muerte de Cristo alcanzó para nosotros. Parecería que Dios tiene que usar todo su poder para vencer al diablo, para vencer el pecado, para vencer la muerte. Pero Él usó no todo su poder, Él usó la muerte de su Hijo, la cosa más débil. La cosa más débil que se pudo haber manifestado, ¿no?, es la muerte de su Hijo. Con la parte más débil venció el diablo, Dios al diablo, venció el pecado y venció la muerte. ¿Se da cuenta usted, hermano, qué maravilloso que es eso? Nosotros muchas veces lo ponemos en un lugar demasiado poderoso al diablo. Pero no, hermano, Dios no usó todo su poder para vencer al diablo. Dios usó la muerte de su Hijo. Las cosas más débiles, aleluya, gloria a Dios. Eso es digno de ser alabado, es digno de ser glorificado. Dios, nuestro Dios, tiene que ser glorificado por haber elaborado un plan tan perfecto para poder vencernos, para poder arrebatarnos de las manos de la muerte, de la mano del pecado y de la mano del diablo, donde Adán nos metió allí. Nuestro primer padre nos metió bajo el dominio de Satanás mismo. Nos entregó a Satanás, nos entregó a la muerte y nos entregó al pecado, pero Cristo, por medio de su sacrificio, nos quitó de ese lugar. Y nos puso, ahora estamos escondidos en la mano de Dios. ¿Y qué nos podrá dañar a nosotros? Por eso, el pecado terminó, el fin del pecado, mas el don gratuito de la justificación por medio de Cristo es infinitamente más que la justa recuperación de los efectos de la caída. Mucho más. Mucho más nos dio la justificación que la caída de Adán. Mire que Adán nos delegó muchas cosas feas, pero la justificación mucho más. Nos da mucho más cosas más gratas. No, la justificación nos dio la vida eterna, el nuevo nacimiento, el perdón de nuestros pecados, nos dio a nosotros la iglesia, y bueno, y tantas cosas, muchas cosas más hermosas y maravillosas nos dio la justificación. Nos dio la hermandad con nuestro Señor Jesucristo, nos dio ser hijos de Dios, hijos del Padre de toda la creación, la justificación. Fue mucho más, aportó mucho más para nosotros que lo que hizo el pecado. ¿Y cómo no le vamos a amar al Señor? ¿Y cómo no vamos a estar agradecidos con Dios por la muerte de Cristo? ¿No? La muerte de Cristo fue nuestra salvación. La muerte de Cristo fue nuestra justificación, fue nuestra redención, fue nuestra justicia. Y ahora nuestra posición delante de Dios. La gracia no coloca al hombre simplemente en el jardín del Edén para ser otra vez probado en ese lugar. Más bien la gracia nos coloca para siempre fuera del dominio de la ley y de la aprobación. Dios no necesita probarnos a nosotros, si somos o no somos. No, Dios nos probó en Cristo. Y en Cristo nos ve santo, justo y perfecto. Dios nos ve así. Dios nos ve como una nueva creación. Dios nos ve en Cristo ahora. En Cristo no hay error. Tampoco hay error en nosotros, delante de Dios, porque Él nos ve a través de la sangre de Cristo, nos ve a través del sacrificio de Cristo, ¿no?
entonces vivamos como queremos. No, no, no. La vida de Cristo no nos lleva a vivir como queremos. La vida de Cristo nos lleva a vivir como a Dios le agrada. Porque todavía esa vida busca agradar a Dios, busca ensalzar a Dios, busca la gloria de Dios. No vivimos como queremos, vivimos conforme a esa vida. Y la vida esa es comunitaria, y la vida esa está en el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos amados, es maravilloso la redención. Mucho más. Vamos a seguir con este tema. Ya llegó la hora. Le agradezco a los hermanos de la radio por la paciencia que han tenido. Le bendigo a los hermanos que tienen el programa ahora, al hermano Sergio, al hermano David, me acordé el nombre. Le bendiga grandemente y el Señor lo use grandemente. Un abrazo, hermanos, oren por nosotros y nos estaremos encontrando el día lunes de 11 a 12 del mediodía. Señor, te doy gracias por permitirme, Señor, haber hablado tu palabra, haber predicado tu palabra. La verdad que tu palabra es maravillosa, es poderosa, es edificante, está llena de vida y de poder. Padre, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. El Señor les bendiga, amados.